Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 13 al 16. Habacuc 3, 13 al 16. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 13. Habacuc capítulo 3, versículo 13. La palabra del Señor dice así: Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos al penúltimo mensaje de esta serie del libro de Habacuc, donde el profeta en esta porción de la palabra de Dios muestra cómo Dios va a actuar con los impíos que obran pecaminosamente contra el justo. Miren, lo más triste del contexto de Habacuc es que Judá no solo sería agobiada por Babilonia, que eso se podía esperar porque eran inconversos, sino que lo más penoso fue que los inconversos de Judá, que aparentaban seguir a Dios, pero no eran creyentes, ellos oprimían al justo y asediaban al creyente verdadero. Esto fue realmente triste. Si vemos al inicio del libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 4, el profeta dice: por lo cual la ley es debilitada, o sea, la ley de Dios, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Nótalo, insistentemente actuaban, asedian, insistentemente actuaban para desgastar, digámoslo así, al creyente, para que dejara su fe, para que viviera como ellos, lo que sea, pero asediaban al justo. Y aquí Habacuc añade, dice: por eso sale torcida la justicia. Esta fue una de las causas por las cuales el Señor disciplinó a Judá. ¿Quiénes eran los impíos? Aquellos que decían que seguían a Dios, pero sus vidas decían otra cosa. Y por cierto, el testimonio que estaban dando ahorita Judá era un mal testimonio a las naciones que le rodeaban. ¿Cuál era la diferencia finalmente entre la sociedad de Judá y la de Babilonia? ¿Cuál era la diferencia? Miren Habacuc 1:3. Miren lo que producía la vida del impío en Judá. Dice el profeta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contiendan se levantan. Esto era el pan de cada día en Judá. ¿Qué había en Judá? Iniquidad, destrucción, violencia, pleito, contienda. Esto no parece ser una sociedad dirigida por los principios de Dios. Ahora, ante esto, ¿cómo debía actuar el justo? Cuando hablamos de justo, estamos hablando de un creyente verdadero. ¿Qué debía esperar en Dios? Y vamos a ver 3 enseñanzas que podemos extraer del texto bíblico. Acompáñame en la primera de ellas. Nota, en primer lugar, es que Dios enseña al justo. Dios enseña al justo. Recordemos que en el capítulo 2 de Habacuc, el profeta desea aprender más de Dios, más de Dios. Cuando vemos el versículo 1 del capítulo 2, dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá
¿Y qué de responder tocante a mi queja? Recuerda que la queja del profeta era las inquietudes espirituales que tenía por la manera en que Judá estaba viviendo pecaminosamente y por la manera en que Dios iba a usar a Babilonia para la disciplina de Judá. De hecho, Habacuc es un buen ejemplo para el creyente de hoy cuyas preguntas tienen el sentido de conocer más a Dios, no de rebelarse contra Dios. Y Habacuc quería ser enseñado por Dios. Por eso es que él hace estas preguntas. Y se puso como un soldado en guardia, como un atalaya, ¿no es cierto? Él dice, sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá. Quería aprender, ser enseñado por Dios. Y Dios le enseñó que Dios usaría a Babilonia para disciplina de Judá. Y esto, por cierto, no fue sencillo para Habacuc. No fue sencillo. Como no será sencillo para ningún creyente en cualquier etapa de su vida, prueba o contingencia que esté experimentando, porque a veces queremos que Dios actúe ya. O en otros casos, aún peor, se toma cartas en el asunto y entonces no resulta bien. En el caso de Habacuc, este hombre en sus luchas, él quiere que Dios actúe. Señor, ¿para qué vas a usar a Babilonia? Tú directamente disciplina a Judá. Pero ¿por qué usar a un pueblo tan pagano como Babilonia? Mira lo que dice Habacuc 1:13. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Recuerda, el profeta no se está rebelando contra Dios. Él lo dice esto en todo el sentido de respeto a Dios y abre su corazón delante de Dios. Señor, actúa ya. Pero él tuvo que aprender que debía de esperar en Dios. Y eso para Habacuc fue todo un tratamiento, una cirugía espiritual, un tratamiento de Dios para que él pudiera esperar los tiempos de Dios, a la manera de Dios y someterse a eso que Dios había decidido hacer. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Dios habla a los creyentes que quieren actuar precipitadamente, se adelantan, no esperan en Dios y por cierto en eso fallan y pecan. Cuando vamos a Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20, dice así: por esto, mis amados hermanos, nótalo dirigido a creyentes, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero nos adelantamos y hablamos más de lo debido y actuamos más de lo que tenemos que hacer, sin dejar que Dios obre soberanamente en esa situación o que nos dé sabiduría para obrar conforme a su voluntad. Lo que tenemos que ver aquí es que, tan igual como Habacuc, el creyente pasamos situaciones muy similares. Lo pasó, por ejemplo, el profeta Jeremías. Esto sucedió en los hombres de Dios de antes, en las mujeres de Dios, en los hombres de Dios de hoy. Si vamos a Jeremías capítulo 12, versículo 1, mira ahora la experiencia del profeta Jeremías. Él va a decir, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Nótalo, el profeta Jeremías también quiere abre su corazón delante de Dios. Él quiere aprender de Dios. Él quiere entender qué es lo que está sucediendo allí. Al igual que Habacuc, sus preguntas no desafían a Dios, sino es el sentido de aprender. ¿Y qué fue lo que preguntó Jeremías? Nótalo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y observa que aquí el profeta hace una pregunta que muchos cristianos se hacen hoy en día también. Señor, no entiendo. Mira, ¿qué está pasando? ¿El que vive pecaminosamente, el impío, es prosperado? ¿No deberían fracasar en lo que hacen? Señor, ¿por qué parece que todo le va bien? Parece que les va bien. Yo observo aquí que la frase se portan deslealmente, observa ahí el versículo en la pantalla,
dice, y tienen bien todos los que se portan deslealmente, viene de un término que significa actuar con engaño, con doblez. Por un lado una cara, por otro lado otra cara. Es lo que estaba pasando con los pobladores y religiosos en el tiempo de Jeremías. Está pensando en ellos Jeremías, aquellos religiosos y pobladores que engañan con su apariencia, pero con sus hechos niegan la realidad de que tienen una relación genuina y real con el Dios de la Biblia. En realidad, así es la vida del inconverso. Hay apariencias éticas, morales, hay ciertas apariencias. O algunos simulan tener una relación con Dios cuando no la tienen realmente. Ahora, acompáñame a ver lo que dijo el salmista. Porque el salmista también va a experimentar acontecimientos similares, pero el tratamiento de Dios estuvo en su corazón para comprender el destino de los impíos. Cuando vamos al Salmo 73, versículo 12, miren lo que dice acá. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mira el progreso que tienen. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lo que el salmista está diciendo, para ponerlo en términos del Nuevo Testamento, es como que le está diciendo a Dios, Señor, en vano me convertí a Cristo. Señor, mira, he puesto mi vida en tus manos. Cuando el que vive chueco, en pecado, ¿no es cierto? Mire lo que está pasando. Hay progreso, alcanzaron riqueza, no son turbados. Y yo tengo muchas pruebas. Quizá esa haya sido tu oración en algún momento, de alguien que rechaza a Dios o alguien que te hizo un daño tan solo para prosperar, pero a ti te hizo un daño. Mira el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este hombre está bajo presiones fuertes de parte de esa gente inconversa. Mira el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Aquí el salmista está pensando y dice, Señor, ¿qué tal si yo hago lo que ellos hacen, hablo lo que ellos hablan? Pero si yo hago eso, estaría engañando también a los que vienen detrás mío. No sería un buen testimonio realmente. Observa ahora el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El salmista quiso entender, razonar y dar vueltas. Señor, hazme comprender el por qué, qué es esto, ¿no es cierto? E intentó hacerlo, pero no pudo, porque la razón no puede entender toda esta amplitud de esta enseñanza. Pero ahí llega el versículo 17, porque acá dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista tuvo que ser enseñado por vía del Espíritu Santo lo que carne y sangre es imposible enseñar. Y que él comprendió el destino de los impíos. ¿Dónde pudo captar esto en su corazón? ¿Dónde pudo entrar al torrente espiritual de su vida? Cuando estuvo en el santuario de Dios. Allí Dios le enseñó. ¿Por qué? Porque Dios enseña al justo. Dios enseña. Dios quiere enseñarte, amado hermano y hermana. Quiere darte lecciones espirituales, no que queden acá, que aterricen a tu vida, a tu corazón, al diario vivir, que puedas asimilarlo en tu vida de tal manera que sean lecciones del cielo para tu vida aquí en la tierra. Y solamente eso lo puede hacer el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo en este mismo escenario, cuando él describe la gente inconversa en las congregaciones. 2 Timoteo 3:5 dice lo siguiente, Pablo le escribe a Timoteo, esto estaba pasando en la iglesia de Éfeso, eso pasará en todas las iglesias cristianas que caminan bíblicamente. ¿Qué hay que discernir? Que tendrán apariencia de piedad, hay gente inconversa, que negarán la eficacia de ella, de esa piedad, vivir para el Señor. A estos evita. Y Pablo le dice a Timoteo, sí, en las congregaciones hay gente que aparenta ser cristiana, pero pues no lo es. Quizá aparentan por su forma de presentarse, algún léxico cristianizado, porque prestan algún servicio, alguna disposición, lo que sea que hagan, pero habrá una apariencia de piedad, pero su vida negará
eso que dice que son. Y el apóstol Pablo tuvo que aprender también el fin de estas personas. Claro, no quieren arrepentirse, están escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, se resisten, puede ser gente opositora al Evangelio, a Cristo. Eso pasa en el mundo entero, sucedió en la iglesia de Éfeso. Y entonces cuando no quieren arrepentirse, no quieren caminar con Cristo, simplemente están por estar, algo muy personal que tienen ellos en su plan, en su mente, lo que sea. Pero mira lo que Pablo tuvo que aprender, 2 Timoteo 3:9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Pablo también tuvo que aprender lo que ha de suceder con alguien que se resiste a la palabra de Dios y que finalmente vive como un impío porque es un impío. En los tiempos de Habacuc, la ley de Dios era un adorno nada más para muchas personas, donde el inconverso estaba viviendo como quería vivir y no era corregido. Realmente vivían como querían vivir. ¿Cómo se dice esa frase que no tenían sangre en la? Ustedes saben el versículo de memoria. No tenían sangre en la cara, aparentemente, porque vivían y pecaminosamente. Era triste porque el mayor problema para Judá no era lo que se venía con Babilonia. No era tal cosa que ellos podían decir, miren cómo vive esa sociedad. Porque cuando volteaban a verse entre ellos, lo más terrible fue que Judá estaba viviendo en pecado, habían normalizado el pecado dentro del pueblo de Dios. Y eso no podía ser así. Gracias a Dios que hubo un remanente fiel en Judá, creyentes verdaderos. Pero gran parte de la población vivía bajo sus propias normas. Recuerda, han dejado la palabra de Dios. La ley fue debilitada y Dios se encargaría de que Habacuc tuviera que asimilar esta enseñanza que es difícil asimilar y que solamente puede ser grabada en el corazón por vía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios enseña al justo. Dios enseña al justo. Mira el Salmo 25, versículos del 1 al 5, dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mira cómo quiere aprender el salmista. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dios enseña al justo. Pero mira, en segundo lugar, es que Dios socorre al justo. Porque en Habacuc 3:13 dice así: saliste para socorrer a tu pueblo. Recuerda que en Habacuc 3 Dios se presenta como un poderoso guerrero. Y aquí el poderoso guerrero, Dios, toma la iniciativa para auxiliar a los suyos, porque el texto dice, saliste, saliste. Dios viene el auxilio. Dios viene pronto para auxiliar a todo hijo de Dios que pasa una prueba y necesita el socorro del Dios poderoso guerrero. Y además dice, para socorrer a tu ungido, que como en muchos libros proféticos del Antiguo Testamento, es una proyección a futuro hacia el Mesías, Cristo, el ungido, el Mesías, que cuando venga por segunda vez, lo que leímos ahora en Apocalipsis, cuando venga por segunda vez aquí a la tierra, será, digámoslo así, socorrido por Dios Padre en el sentido que será reivindicado, dado que Cristo, el Señor de señores, la tierra le pertenece, que por ahora el príncipe de este mundo, Satanás, la tomó ilegítimamente en el Edén cuando engañó a Eva, y Eva pecó engañada, pero Adán pecó deliberadamente a sabiendas que estaba pecando. Y tomó este mundo. Es ilegítimo, pero Cristo lo va a volver a tomar y vencerá al anticristo, que es la cabeza de los impíos y de aquellos que se oponen al Señor. Si ves un momento en tu Biblia, por favor, en Segunda de Tesalonicenses, versículo 8. Mira
lo que dice aquí en cuanto a la segunda venida de Cristo. Mira cómo Cristo va a vencer al anticristo. Es un hombre movido por Satanás. El mayor anticristo de todos los anticristos de toda la historia humana. Noten, segunda de Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ese es el anticristo, a quien el Señor, ese es el Señor Jesucristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No sabemos si el anticristo ya nació. Va a ser un hombre de carne y hueso, pero levantado por el mismo infierno para oponerse a Cristo y a todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, y tomará un liderazgo a nivel mundial. Ese anticristo, sea quien sea que Satanás levante, el Señor lo ha de destruir. Será lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. Mira un poco más en el versículo 10. Eso es lo que hace el anticristo, o hará el anticristo, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, le van a creer, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios ha de socorrer, Dios Padre a Dios Hijo. Le va a reivindicar lo que le pertenece al Señor. Ese mismo Dios te socorre. ¡Qué maravilloso! Te socorre en cualquier momento y circunstancia. Mira lo que dice Pablo ahora en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 3. Observa, Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Dios. El Señor socorre. Y mira lo que va a hacer con los impíos. Mira al final del versículo 13. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Es una metáfora muy clara, muy fuerte, de que habrá un castigo final, total, contra el impío. Habacuc quizá no vería esto, pero no tenía que verlo. Eso le corresponde al Señor. Observa entonces, el mensaje es claro. Los impíos que oprimen al justo serán oprimidos por el Señor, y el Señor socorre a los suyos. El domingo pasado leímos en Habacuc 3:9, recuerda, Dios se presenta como un poderoso guerrero y hay pueblos opositores que van a temblar y se van a afligir. Nombramos a un pueblo llamado Cusán y el otro pueblo llamado Madián. Ante el poderoso guerrero tiemblan y se afligen, pero para el pueblo de Dios, mira lo que dicen las Escrituras. Habacuc 3:9. Se descubrió enteramente tu arco. Ahí está el poderoso guerrero. Los juramentos a las tribus de Israel, se refiere, fueron palabra segura. Mientras hay aflicción por un lado, para el pueblo de Dios, aún en la prueba, hay seguridad. Porque la palabra de Dios da seguridad para socorrernos, socorrerte. Pasas una circunstancia, ahora mismo has venido luchando quizá en un momento de tu vida que no es fácil. Dios te socorre. Y te socorre de una manera milagrosa, tremenda manera que Dios socorre. Ahora, mira algo más de cómo va a terminar aquel que se rebela contra Dios. Una vez más, no quiere saber nada de la palabra, es un impío. Dice el versículo 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. O sea, Dios sabe cómo tratar a los impíos, los derrota con sus propias armas. Él protege a los suyos, al impío, mire cómo es castigado. Que como tempestad acometieron para dispersarme, atacaron la vida de Habacuc. ¿Qué estaba haciendo Habacuc? Predicando la verdad, la palabra de Dios. Eso incomodó a muchos ahí y lo acometieron contra él. Pero observa esta parte, dice, cuyo regocijo, o sea, del impío, era como para devorar al pobre encubiertamente.
O sea, se deleitaban en hacer el mal. Y lo hacían encubiertamente, solapadamente, no aparentando que querían colaborar en Judá, pero finalmente estaban haciendo aquí de pecado tras pecado y se regocijaban en eso. Increíble. Y por cierto, quizá en algunos momentos ganaron algún tipo de ventaja. Como Hebreos capítulo 11, ¿recuerdas? ¿Cuántos hombres de fe fueron perseguidos y fueron atribulados, apedreados? La lista es larga allí. Y pareciera que el impío ganó algo de ventaja. Probablemente que gane algo de ventaja, aparente ventaja, pero la victoria está en el creyente, porque está en Cristo. Él, el creyente, es más que victorioso por medio de aquel que lo amó. Aunque el inconverso se regocije en su pecado, el creyente sabe en quién ha creído. Mira algo más en Proverbios 10:23. Mira cómo el inconverso se regocija en su pecado. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Observa, se recrea en su maldad. Así es el pecado, terrible. Pero también dice, mas la sabiduría, esa es de Dios, recrea al hombre de entendimiento. Mira ahora en Proverbios 14:9, dice así, los necios se mofan del pecado, una vez más. Se ríen, piensan que van a salirse con las suyas, sin embargo, tarde o temprano van a recibir el pago de su extravío. Rechazan a Dios, van a recibir el pago de ese extravío. Pero mira cómo termina el versículo 9. Mas entre los rectos, ahí están los salvos, hay buena voluntad. El profeta Isaías dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. Y no hay paz. Podrán vivir aparentando, pero no hay paz. Y Habacuc iba asimilando esto en su corazón. Dios iba tratando su corazón. Él tenía que finalmente descansar en el Señor. Y observa cómo él pudo confesar en el versículo 18 lo que vamos a leer ahora. Con todo lo que estamos viendo, era para que Habacuc se viviera amargado y desilusionado y finalmente dijera, dejo todo. Pero mira lo que Habacuc dice en el versículo 18. Con todo lo que está viviendo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él había sido enseñado de que Dios iba a socorrerlo, aún en tremendas circunstancias que está experimentando, y que lo mejor siempre es poner la mirada en el Señor. Esto siempre será toda una disciplina de fe. Y recuerda, para que Dios te socorra, tendrás que someterte al Dios de la Biblia. No hay manera que Dios socorra a sus hijos si sus hijos no nos sometemos a Él. Imposible. Habacuc tuvo que pasar por esa disciplina de fe para aprender a ser socorrido por el Señor. Dios socorre al justo, pero en tercer lugar, nota, Dios da paz al justo. Porque en el versículo 15 dice así, caminaste en el mar con tus caballos, recuerda, es un poderoso guerrero el Señor, sobre la mole, o sea, el oleaje de las grandes aguas. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Habacuc tuvo que aprender ahora de que Dios es el único que puede darle paz en la angustia. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cómo nos cuesta estar quietos? Y nos cuesta estar quietos. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera y quizá hayas experimentado en tu vida que no es la forma que Dios quiere que actuemos. El Salmo 46 dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos manda una de las cosas más difíciles al creyente. ¿Cuál es? Estar quietos, porque nos gusta tener el control de todo, tener el dominio de todo lo que nos acontece, pero resulta que no es así, así no es la vida, y así no es la vida en Dios. La vida en Dios hace de que el creyente
en muchos momentos de su vida tenga que estar quieto. Que no es dejar de prevenir, que no es dejar de organizarse, que no es dejar de trabajar, sino que cuando sabe que no tiene ningún chance alguno para una prueba, para la victoria o la salida a alguna circunstancia, el creyente sabe que allí donde ya no tiene ningún chance, no depende de él. Lo mejor es estar quieto. Y nos movemos a veces por temor. Por temor hacemos más de lo debido o por temor dejamos de hacer lo que tengamos que hacer. Lo cierto es que aquí la palabra de Dios dice, estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cuál era el día de la angustia para Habacuc? Dice a continuación el versículo, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué día de angustia iba a venir? Por cierto, para Jerusalén, y que el profeta sabe lo que se viene muy bien, pero él dice, Señor, estaré quieto, porque tú eres un Dios de paz. No va a ser fácil. Y quiero que entiendas que esto no fue una confesión suelta del profeta como para adornar poéticamente esta oración a manera de un canto. Y dijo, ¿qué pongo para que se exprese más lindo y bonito? No. Esto fue una declaración de fe certera en él. Dios había moldeado su corazón, había trabajado en él. Ahora él puede confesar con plena certeza de que aun cuando venga un día de angustia, él puede estar quieto en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está quieto, hermano. Dios se mueve poderosamente alrededor del mundo. Ahora mismo, ¿no es cierto? Sin que tú y yo sepamos, Él está atento a todo lo que en el mundo pasa. Y aún en los lugares donde el hombre puede planear, lo más oculto que puede planear, Dios sabe qué ocurre ahí y que Dios sabe cómo actuar poderosamente contra el impío. Mira cómo se estremeció el profeta cuando Dios le enseñó. Él pidió, enséñame, Dios le enseñó. Mira lo que dice el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas a lo profundo de su ser. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Son metáforas donde el profeta está hablando que todo su ser interno, todo su ser está totalmente conmovido por lo que Dios le está mostrando y que lo que Dios le está mostrando en medio de lo que se acontece y ha de venir, él puede tener la paz de Dios. De tal manera que él declara, estaré quieto. Acompáñame en el Salmo 4, mira, versículo 7. Mira lo que dice acá el salmista. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, los impíos. Cuando abundaba su grano y mosto, o sea, cuando tenían prosperidad. El Señor le dio alegría al salmista. Ahora mira el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién hace esto? Dios. Este es mejor que cualquier ansiolítico o pastilla para dormir, porque es el mismo Dios que va trabajando en cada uno de sus hijos para dar paz. Y observa que el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque me haces vivir confiado. Él no quería permanecer dormido 15 horas en la cama para olvidarse de la vida. Él quería dormir en paz, pero levantarse porque tenía que vivir confiado. Y así es la vida del creyente. Duerme, Dios le da un reposo, recompone su cuerpo, le da energía, pero se despierta, alabando a Dios, porque lo que el creyente tiene que hacer es vivir confiado en el Señor. Y que Dios da esa paz, aún en momentos difíciles, para poder descansar y dormir plenamente con la paz de Dios. Mira ahora el Salmo 62, versículos 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa. Nótalo, es el Señor que da paz. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Nota esas palabras, versículo 5, solamente.
Versículo 6, solamente. Versículo 7, está, 2 veces. Está mi salvación, está mi roca fuerte, solamente en Dios. El hombre puede ayudarnos, pero solamente en Dios se encuentra la paz para vivir con esperanza hacia el futuro. Y el profeta Habacuc pasó este tratamiento de Dios y ahora él está experimentando en medio de la angustia la paz del Señor. Hermanos, Dios enseña al justo y Dios socorre al justo. Y Dios da paz al justo. Lecciones espirituales para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas y vivir para su sola gloria y exaltación. En esta semana que empieza, de hecho, hay cosas que tenemos que aplicar de la palabra del Señor. Amén. Próximo domingo, Dios mediante, estaremos culminando el estudio del libro de Habacuc. Vamos a orar a nuestro